Supongamos que estoy en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, o sea, ahí más o menos. Y quiero irme directito en avión a la ciudad de Dubái en Emiratos Árabes Unidos, o sea, más o menos por ahí. Entonces, ¿cuál sería el menor recorrido que el avión debería hacer para ir de Los Ángeles, Estados Unidos, hasta Dubái en los Emiratos Árabes Unidos? Entonces, fácil uno puede pensar en trazar esta recta, o sea, el segmento que une las dos ciudades. Pero ¿será realmente esa trayectoria el menor recorrido que se hace desde Los Ángeles, Estados Unidos, hasta Dubái, Emiratos Árabes Unidos? Quédate en este video para descubrirlo. Como muchos ya habrán notado, el menor recorrido para ir desde un punto A hacia un punto B en una superficie plana simplemente sería el segmento que une los dos puntos. Entonces ahí tendríamos que ese sería el menor recorrido entre el punto A y el punto B. Esto quiere decir que cualquier otra trayectoria que vaya desde A hacia B, como esta por ejemplo, va a tener mayor longitud que el segmento que una A y B. Vayamos a nuestro mapa inicial. Habíamos dicho que el recorrido mínimo entre dos puntos era el segmento de recta que unía esos dos puntos. Entonces, si queremos hallar el recorrido mínimo entre la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos y la ciudad de Dubái en los Emiratos Árabes Unidos, simplemente había que unir el segmento entre esos dos puntos que representan las ciudades y tendríamos el trayecto mínimo. Pero esto solamente se cumpliría si es que la Tierra fuera una superficie plana, lo cual no lo es. Como ya muchos lo saben, el planeta Tierra es aproximadamente una esfera. Entonces en este caso tendríamos que hallar el recorrido mínimo entre un punto de la esfera hacia otro punto de la misma esfera. De tal manera que esta trayectoria esté en la misma superficie de la esfera. Cabe resaltar que los segmentos obtenidos en la misma superficie de la esfera no tienen las mismas propiedades y ni siquiera son iguales a los segmentos obtenidos en una superficie planar. A ver, vamos a averiguar el recorrido mínimo que realiza un avión cuando parte desde Los Ángeles, Estados Unidos, hasta llegar a la ciudad de Dubái en Emiratos Árabes Unidos usando Google Maps. A ver, vamos a colocar punto de partida, Los Ángeles. Bueno, acá nos dice Los Ángeles, California, Estados Unidos. Y nos muestra la ciudad ahí. Y el destino va a ser Dubái, Emiratos Árabes Unidos, como veníamos diciendo en nuestro... A ver, un ratito que cargue. A ver, vamos a... ¡Ajá! Ahí lo tenemos. A ver, vamos a acercarnos un poco más. Como ustedes se dan cuenta, el vuelo traspasa Canadá. Y esto es alucinante, pasa por el Polo Norte. De hecho, pasa casi cerca a Groenlandia. Como verán, termina pasando por Rusia, pasa por Kazajistán y pasa por Irán y llega hasta Dubái. Entonces, este recorrido dista bastante de lo que hemos visto al inicio. De hecho, si queremos verlo desde un poquito más lejos, a ver, vamos a disminuirlo. Entonces, ahí lo pueden ver, ¿no? Ahí está Dubái. Hacemos el recorrido y llegamos al punto de partida de Los Ángeles, ¿no? Entonces, como nos damos cuenta, al inicio decíamos que la distancia mínima entre Los Ángeles hasta Dubái tenía más o menos este recorrido, o sea, un recorrido más o menos por donde va el cursor, más o menos así, 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 y llegamos a Los Ángeles, pero vemos que en realidad ese no es el recorrido mínimo que emplea un avión para ir de Los Ángeles hasta Dubái, o viceversa también. Vayamos a nuestro mapa original. Entonces, ¿qué forma tenía el menor recorrido desde la ciudad de Los Ángeles hasta la ciudad de Dubái? Más o menos tenía esta forma, ¿no?
Y ahí está la trayectoria mínima entre la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, y la ciudad de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Bueno, lógicamente el recorrido no está completo porque me falta más espacio en la pantalla. Entonces, ¿cómo podríamos hallar el recorrido mínimo entre dos puntos en una misma esfera, de modo que esa trayectoria se encuentre en la misma superficie esférica? Esta es una de las preguntas más básicas y fundamentales de la llamada geometría esférica, que es un tipo de geometría no euclidiana. ¿Y qué era la geometría no euclidiana? Era la rama de la geometría en general que se encargaba de estudiar las propiedades geométricas en superficies distintas al plano, como por ejemplo área, volumen o longitud de alguna curva contenida en alguna superficie, como por ejemplo la esfera. De eso trata básicamente la geometría esférica, que es un tipo de geometría no euclidiana. Entonces, supongamos que tengo dos puntos B y C en una esfera roja. Lógicamente la esfera también está incompleta porque la pantalla no alcanza. Entonces, ¿qué nos dice la geometría esférica? ¿Cuál es el menor recorrido que debemos emplear para ir de B a C si tenemos que caminar o si tenemos que andar en la superficie de la esfera? ¿Cómo podemos hallar ese recorrido mínimo? Entonces, la geometría esférica ha demostrado que el recorrido mínimo entre los puntos B y C es de la siguiente forma. ¿Cómo hallamos el recorrido mínimo entre B y C en la misma esfera? Ya, el primer paso que deben hacer ustedes es hallar el centro de la esfera. Ahí más o menos se nota. ¿Cómo verán? Bueno, ahí se puede notar mejor, ¿no? Luego lo que tienen que hacer es trazar la circunferencia que pasa por B, por C, y que tenga el mismo centro que la esfera. Y lógicamente el mismo radio también que la misma esfera, ¿no? Y en este caso tendríamos lo siguiente. ¿No? Entonces, lo que nos dice la geometría esférica es que justamente este pedazo de arco de circunferencia, la que va desde B hasta C, ese es el recorrido mínimo que se emplea para ir de B hacia C, de manera que ese recorrido esté en la superficie de la esfera. Esto quiere decir que el menor recorrido entre dos puntos B y C en una misma esfera es el menor arco formado por B y C de la circunferencia que justamente pasa por B y C y tenga como centro al mismo centro de la esfera y de radio al mismo radio de la esfera. Entonces, con esa propiedad importante de la geometría esférica, tendríamos el método para descifrar el recorrido mínimo entre dos puntos de una misma esfera, de manera que esa trayectoria esté en la misma esfera, ¿no? Pero ahora la pregunta es, ¿podría hallar distancias mínimas o recorridos mínimos en cualquier otra superficie que no sea ni la esfera ni el plano? La verdad es que sí. Solo miren este paraboloide hiperbólico. Por ejemplo, puedo tomar un punto A en el mismo paraboloide y otro punto B en el mismo paraboloide. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el menor recorrido que uno podría hacer desde el punto A hasta el punto B? De modo que siempre tiene que caminar o andar, como quieran llamarlo, en el paraboloide. Entonces, esa es una pregunta que ya les dejo a su imaginación y para que puedan investigar entre ustedes mismos. ¿Se acuerdan del ejemplo de la esfera en donde hallamos el recorrido mínimo entre dos puntos B y C de la misma esfera? Bueno, este recorrido mínimo o esa trayectoria mínima se puede extender. Se puede seguir dibujando continuamente
Y en este caso nos saldría una circunferencia, ¿no? Justamente a esas extensiones de las trayectorias mínimas se les va a dar un nombre específico. Se le van a llamar líneas geodésicas. Por ejemplo, veamos esta superficie rara. La línea de rojo trazada es una de las líneas geodésicas de la superficie. ¿Esto qué quiere decir? Que si escogemos dos puntos de esa misma línea roja, entonces la trayectoria mínima entre esos dos puntos en la misma superficie está dada por la porción de curva que determinan esos puntos que hemos escogido. Lógicamente la menor porción de curva, ¿no? La que tenga menor longitud. Por cierto, la superficie que estamos analizando ahorita es la superficie de Neper, cuya ecuación paramétrica se muestra ahí. Bueno, no es tan bonita, por decir. Bueno, será cuestión de que lo analicen después. Bueno chicos, espero que hayan aprendido algo nuevo hoy. Y recuerden que dependiendo de la superficie tienen que buscar la manera de hallar los recorridos mínimos. Bueno, eso ha sido todo por mí y espero verlos en una próxima oportunidad. Estén atentos al canal ya que próximamente estaré subiendo más videos de curiosidades. ¡Hasta luego!